Y es momento de analizar las últimas noticias de América Latina y del resto del mundo con nuestro compañero Alejandro Linares, quien es periodista y experto en análisis internacional. Hola Alejandro, buenos días, bienvenido. Voy a poner de una vez el tema de entrada. Vamos a hablar acerca de Chile para comenzar. El presidente de ese país, Gabriel Boric, decretó el estado de excepción en la Araucanía y en dos provincias de la región del Biobío, al sur de este país, zonas de conflicto mapuche. Nos gustaría que nos hablaras un poco en qué radica este conflicto y a qué se debe esta medida del presidente Boric. Bienvenido. Claro. Hola Marjorie, buenos días para ti, saludos para toda la audiencia. Lo primero que hay que explicar es que el conflicto con el pueblo mapuche es un conflicto prácticamente histórico. El pueblo mapuche es un pueblo originario, es un pueblo indígena. De hecho, la etnia mapuche es la más importante y la más numerosa de todas las etnias indígenas que hacen vida en Chile. El pueblo mapuche está asentado hacia el sur de la geografía chilena y su conflicto, que por una parte es un conflicto con el Estado, pero por otro lado también es un conflicto con el empresariado, sobre todo con la empresa privada, tiene que ver con el hecho de que los mapuches, el pueblo mapuche, considera que muchas de sus tierras que son ancestrales, han sido expropiadas y ocupadas de manera ilegal o de manera poco legítima, no solo por el Estado, sino por empresas privadas que se han asentado en esas tierras para explotarlas, para llevar a cabo sus actividades productivas. Ese es más o menos y a grandes rasgos el conflicto con el pueblo mapuche. Ahora bien, ¿qué sucede? Que los mapuches, para reivindicar sus demandas, para hacerse escuchar, tienden a cometer hechos violentos, hechos que pueden incluso calificarse como hechos delictivos. Ellos, por ejemplo, cortan vías, cortan la circulación por vías, por carreteras, arremeten contra los transportes o contra las instalaciones de estas empresas privadas que, lo repito, se encuentran asentadas en territorio mapuche o en suelo mapuche, y esto, por supuesto que genera un problema de orden público, pero también genera un problema de índole económico. ¿Por qué? Porque al arremeter en contra de las empresas tienen que detenerse, no pueden continuar con su actividad productiva. Al arremeter, por ejemplo, en contra de los transportes que trasladan los productos elaborados por esas empresas, se afecta la cadena de suministro, y eso evidentemente tiene repercusiones en la economía. Alejandro, pero coméntanos algo. Obviamente el presidente chileno está haciendo esto para tratar de aliviar las tensiones, pero ¿qué exigen o por qué están presionando? ¿Cuáles son las demandas en este momento específicas de las comunidades mapuche? Y recuerdo que durante la campaña el presidente, con su filosofía ecologista, también decía que se le iba a reconocer los derechos a estas comunidades ancestrales. Entonces, ¿qué ha pasado de la propuesta de gobierno a la acción? ¿Qué ha ocurrido en este proceso? Bueno, lo que ha ocurrido es que los gobiernos previos al presidente Boric, los gobiernos de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera y también los gobiernos anteriores, habían atajado el problema decretando estados de emergencia, ¿no? Con estos estados de emergencia se autorizaba el despliegue de militares, de efectivos militares en esas zonas del sur de Chile, en esas zonas en las que habita el pueblo mapuche, para contener la violencia, para contener los incidentes violentos, para contener los hechos delictivos. El presidente Boric, Gabriel Boric,
durante su etapa como candidato a la presidencia de Chile, llegó a decir que esa no era la solución al problema, que la solución al problema era, por un lado, reconocer los derechos del pueblo mapuche, por otro lado, elaborar políticas desde el Ejecutivo, elaborar políticas para devolver buena parte de las tierras al pueblo mapuche y parlamentar, es decir, conversar directamente, establecer líneas de comunicación entre el Ejecutivo y el pueblo mapuche. Eso fue lo que dijo Gabriel Boric durante su etapa como candidato. ¿Qué sucede? Que ahora, como presidente, para hablar en términos criollos, la situación se le ha puesto color de hormiga y aunque él sigue insistiendo en reconocer los derechos del pueblo mapuche y en parlamentar, en hablar con el pueblo mapuche, se ha visto obligado a decretar este estado de emergencia para desplegar militares y para poder contener la violencia que se ha desatado en la Araucanía y en la región también de Biobío. O sea, para concluir esta etapa, lo que él prometió durante su campaña no lo ha podido cumplir en este tiempo en el cual lleva ejerciendo como presidente. Básicamente, Gabriel Boric se ha dado cuenta que una cosa es hablar como candidato y otra cosa es hablar y actuar como presidente de un país. Gracias, lo dejaste súper claro. Nos mantenemos en Chile, pero vamos a cambiar de tema, Alejandro. La Convención Constitucional presentó ya el borrador de la nueva Constitución a la Comisión de Armonización encargada de realizar la corrección final de esta ley, que deberá estar lista para el mes de julio. ¿Cuáles serían los puntos más polémicos de este texto? Bueno, uno de los puntos polémicos es el que tiene que ver precisamente con el tema indígena, ¿de acuerdo? También hay otro punto polémico que es el que tiene que ver con la supresión de la Cámara de Senadores en el Congreso. Es decir, actualmente el Congreso chileno está conformado por dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Con la nueva Constitución o de ser aprobada la nueva Constitución, el Poder Legislativo se modificaría y quedaría, el Congreso seguiría siendo bicameral, ¿de acuerdo? Seguiría siendo bicameral, quedaría intacta la Cámara de Diputados, pero se crearía una Cámara que sustituiría a la de senadores y que tendría muchísimo menos peso que la Cámara de Senadores, muchísimas menos responsabilidades que la actual Cámara de Senadores. Y muchas de esas responsabilidades, muchas de esas facultades que hoy tiene la Cámara de Senadores, recaerían en la Cámara de Diputados, lo cual podría representar un peligro para el equilibrio de poderes necesario en toda democracia. ¿Por qué? Porque si un gobierno llega a la presidencia, asumamos que se presentó el borrador de la Constitución, asumamos que se aprobó esa Constitución, asumamos que Gabriel Boric sigue en la presidencia o que llegan nuevos presidentes a la Casa de la Moneda. Si ese mandatario, si ese presidente, además de tener el control del Ejecutivo, tiene una mayoría importante, no necesariamente en esta Cámara que va a sustituir a la de senadores, sino en la Cámara de Diputados, que es la que prácticamente va a quedar intacta, eso quiere decir que la persona que esté en el gobierno va a tener control del Ejecutivo y también control del Legislativo. Los historiadores dicen que hay una línea muy delgada que bordea lo que tiene que ver con la democracia, con la autocracia. ¿Esta propuesta de cambio de constitución, en caso de ser aprobada, pondría en riesgo la democracia del país? Podría
poner en riesgo la democracia chilena, por lo que te estoy comentando, porque se podría llegar a suprimir ese equilibrio de poderes, ese balance de poderes necesario en toda democracia, pero no solo se vería afectada la democracia, sino que también podría verse afectada la economía al de pronto implantar sistemas de producción o modelos económicos que distan mucho o distarían bastante del modelo neoliberal que se viene practicando en Chile desde hace muchas décadas. Según tu experiencia, brevemente, ¿tú crees que pueda ser aprobada esta propuesta? A ver, si la tendencia se mantiene como se ha mantenido hasta este momento, veo poco probable que los chilenos puedan aprobar el proyecto de constitución. ¿Por qué? Porque en este momento de la historia, un gran porcentaje, prácticamente la mitad del pueblo chileno, desconfía del trabajo que se ha venido adelantando desde la Comisión Constituyente. ¿De acuerdo? Entonces, si esa tendencia o si esa percepción, si ese síntoma que existe al día de hoy permanece, se mantiene en el tiempo, es poco probable que los chilenos o que la ciudadanía chilena se vea animada a votar a favor de una nueva constitución. Claro, además ya tenemos el ejemplo de los países de América Latina que han reformado su constitución y bueno, ya sabemos cuáles son las realidades. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a México, Alejandro, porque la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió al gobierno de México hacer todo lo posible por prevenir la desaparición forzada de personas, un día después que el país anunciara que rebasó la cifra de 100.000 desaparecidos desde 1964. ¿Cuál es tu lectura sobre esta realidad que se está viviendo en México? Bueno, en México evidentemente hay un problema de seguridad nacional, no solo por las desapariciones forzadas, sino también por el narcotráfico, por ejemplo, el crimen organizado, que ha permeado prácticamente a todas las instituciones mexicanas en todos los niveles, pero también hay un problema de seguridad nacional por los constantes atentados, las constantes arremetidas en contra de los periodistas, sobre todo en contra de la prensa libre. De modo que en términos generales, en México hay un gravísimo problema de seguridad nacional. Ahora bien, en cuanto al apartado de las desapariciones forzadas, como tú bien lo decías, desde 1964 hasta la fecha, o por lo menos hasta el día de ayer, México no solo llegó, sino que superó las 100.000 desapariciones forzadas. Es decir, 100.000 personas, 100.000 individuos, simplemente salieron un día de sus casas, de sus trabajos, se despidieron de sus familias, de sus seres queridos, y más nunca volvieron a aparecer. No se les ha vuelto a ver. Y muchos de esos casos siguen aún sin resolver. Te puedo poner un ejemplo. El de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Ese incidente ocurrió en 2014. Estamos en 2022. Y hasta la fecha,
no hay una respuesta concreta por parte del Estado mexicano, por parte de las autoridades mexicanas, que nos permita saber quiénes fueron los autores intelectuales, quiénes fueron realmente los autores materiales y sobre todo dónde están esos estudiantes. Entonces, sí, es una situación de angustia y de frustración también para sus familiares. Correcto, correcto. Es un problema que se ha mantenido en el tiempo, gobiernos van, gobiernos vienen, no se termina de resolver y en mi opinión o a mi modo de ver, no se termina de resolver por dos razones. En primer lugar, porque lamentablemente en México la sociedad, y yo sé que esto va a sonar duro, pero la sociedad mexicana ha normalizado sí, se ha acostumbrado a que cada cierto tiempo alguien desaparece y bueno, esa persona desaparece y seguramente desaparecida se quedará. Ahora bien, ¿por qué hemos llegado a este punto de normalización? Porque aunque México ha creado instancias e instituciones para atender el problema, el trabajo de esas instancias, el trabajo de esas instituciones no ha sido el suficiente, el necesario como para generar resultados concretos, resultados específicos, como para darle respuesta a las víctimas, como para garantizar la justicia, como para garantizar la no repetición, ¿de acuerdo? Por eso se ha normalizado el tema, pero también se ha normalizado porque ante la carencia de justicia, ante la ausencia de justicia, hay un clima de impunidad tal que le permite a los perpetradores actuar a sabiendas de que nada les va a suceder, de que así nada es. les Hay va un a nivel pasar. de impunidad Entonces, que mientras no haya permite que esto siga castigo, ocurriendo. mientras no haya castigo, el problema se va a mantener y las desapariciones forzadas van a seguir ocurriendo. Lamentablemente. Gracias, Alejandro, por compartir con nuestra audiencia este interesante análisis sobre temas que siguen siendo noticia en nuestros países. Nos queda todavía muchos tópicos por abordar que seguramente lo haremos en un próximo encuentro. Siempre es un placer poder compartir con tu análisis en Buenos Días. Gracias a ustedes, Marjorie, gracias a la audiencia. El placer es mutuo. Siempre, siempre será un placer.